Aló. Muy buenos días a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno que podamos estar en este lugar una vez más y que podamos buscar el rostro del Señor, amén. Hoy tenemos en nuestras dos celebraciones una ceremonia muy linda que es la ceremonia de presentación de niños, amén. Así que le quiero invitar a que usted disponga su corazón porque hoy quiero hablar a la familia y oremos para empezar, ¿le parece? Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos das de estar a tu lado, Señor, de estar principalmente agarrados de tu preciosa mano. Quiero darte todo el honor, la gloria, Señor, decirte que te necesitamos, Padre Celestial, y que solo tú eres nuestro Rey, Dios soberano, grande, glorioso, poderoso. A ti te pedimos, Señor, que esta mañana derrames tu presencia, tu fuego, tu espíritu, que nos lleves a depender más de ti, de todo lo que tú haces, Señor, y de todo lo que tú eres. Padre Celestial, gracias por la oportunidad tan hermosa que nos das de estar aquí. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad, porque, Señor, queremos orar el día de hoy por las familias, colocándolas delante de ti, Señor, diciéndote: trae, Padre Celestial, restauración, trae tu presencia, trae tu favor. ¿Quién más sino tú? Eres el único. ¿Quién más sino tú? Eres el verdadero que puede hacer de nosotros cosas gigantes y grandes. A ti te adoramos, Señor, y te damos todo el honor y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Quiero preguntarle lo siguiente: ¿de quién he escuchado estas frases? ¿De quién? Haga caso. Vaya a ver rápido. Éntrese rápido que el sereno le hace daño. No se moje. Levántese rápido que le cogió la tarde. No me haga contar hasta 3. Ya le dije que por allá no me va. Mi hijo, ese muchacho, esa muchacha no le conviene. ¿De quién usted ha escuchado esas frases? ¿Alguien de los que está aquí las escuchó? ¿Se las dijeron? Creo que a todos nos las dijeron, ¿cierto? En algún momento de la vida. ¿Cómo le fue atendiendo al consejo de su papá y de su mamá? Bueno, gracias por la sinceridad. No muy bien, ¿cierto? Algunos sufrimos consecuencias por no haber hecho caso, otros les fue bien. Pero ¿sabe por qué le hablo de estas frases? Porque quiero decirle lo siguiente que toda persona debe saber esta mañana. Y es lo siguiente: que la mayoría de los hijos suelen en la adultez o cuando se convierten en papás estar de acuerdo y agradecer las correcciones de sus padres cuando eran niños. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de los que están aquí ya adultos agradecen a sus papás porque los corrigieron un día? Uno no agradece cuando está chino, pero cuando uno crece, ¿qué pasa? Ya uno entiende. Y saben, se hizo una encuesta un día y se preguntó a las familias, padres e hijos, por aparte, se le preguntó a los hijos que cuál era uno de sus mayores temores, y también se preguntó a los padres cuál era uno de sus mayores temores. Los hijos respondieron, la mayoría, que uno de los mayores temores de los hijos es perder a sus padres. Y los padres respondieron, frente a cuál es uno de los mayores temores de ustedes, los padres respondieron: fracasar como padres. Fracasar como padres es uno de los mayores temores. Y pensaba y leía en una frase de un señor llamado Richard Harris que dijo así. Escucha esta frase, por favor. Fue un actor y cantante irlandés y dijo lo siguiente: tus defectos como hijo son mi fracaso como padre. Dijo así: tus defectos como qué, como hijo, son mi fracaso como qué, como padre, dijo él. Y esta frase, meditando en ella, me hace pensar, escúchame, en un papá que tuvo 2 hijos supremamente defectuosos, pecadores y desobedientes en la Biblia. Esta frase, vuelvo y la repito: tus defectos como hijo son mi fracaso como padre, me hace pensar en una relación familiar de la Biblia donde papá, 2 hijos, pero estos hijos eran supremamente desobedientes y pecadores. Le tengo que decir que la Biblia registra el trágico final de esta familia. Fue un trágico final. Además de eso, lo más tremendo de la Biblia, al contarnos esa historia de esa familia,
La Biblia registra que el mal comportamiento de estos hijos fue responsabilidad de su papá. Eso es lo que más me llama la atención de este relato bíblico. Y ¿sabe? Quiero aprovechar el día de hoy que vamos a tener la ceremonia de presentación de niños para hablarle a los papás, porque qué palabra darle a los padres frente a una labor tan hermosa como es ser papá. No solo para los que están presentando a sus hijos el día de hoy, sino para todos los que estamos aquí, que son padres o que un día nos convertiremos en papás. Amén. Y quiero aprovechar para hablar a la familia. Quiero aprovechar para hablar a la familia y centrarme en esta historia trágica de la Biblia. Y el título de esta enseñanza entonces es El fracaso de un padre. ¿Cómo se titula esta enseñanza? Dígale al que está a su lado, el fracaso de un padre. ¿Cuántos quieren triunfar como papás? Como papás, como mamás. Yo creo que todos los que estamos aquí. Yo anhelo un día tener hijos y le digo desde ya mi oración es: Señor, ayúdame, porque algo he aprendido de mis papás, y es que para ser papá no existe manual. No existe, los niños no nacen con instructivo, tristemente, ¿no? ¿Dónde se aprende, dónde se apaga? ¿Sabe? Y por eso quiero compartirle un mensaje titulado El fracaso de un ¿qué? De un padre. Y quiero referirme específicamente a una familia que posiblemente usted ya está pensando en ella. Y sí, efectivamente es la familia del sacerdote Elí. ¿Del sacerdote qué? Elí. Ese sacerdote se encuentra en el primer libro de Samuel. Y antes de buscar, escúcheme, lo que se registra de este sacerdote y de este papá fue que fracasó como padre. Fue que fracasó como papá. Y este mal ejemplo, esta historia bíblica, esta familia de la Biblia tiene que hablarnos a nosotros hoy para entonces que podamos tomar el ejemplo de esta persona en el sentido contrario, para entonces ser buenos padres y no repetir los mismos errores que este señor repitió. Por esta época es cuando nace o empieza el ministerio de un profeta muy conocido por usted y por mí, que es el profeta Samuel. Nace o crece dentro de esta connotación, viendo a un mal papá con sus dos hijos muy desobedientes. Samuel vive con ellos prácticamente, y Samuel deja por escrito en el primer libro de Samuel, escribiéndolo él mismo, cómo Elí fracasa como papá. Lo más tremendo de la historia es que Samuel, lo que se lleva, la impresión que se lleva y la cual anota en la Biblia, escribe, es que Elí fue un mal padre. Y esto es tremendo, y esto tiene que hablarnos a nosotros el día de hoy. Pero quiero decirle lo siguiente: Samuel registra una característica de Elí, la cual tiene que ver con su fracaso como padre, y quiero que usted por favor me ayude a identificarla. Juliancito, me va a ayudar por favor con 4 versículos rápidamente, todos en el primer libro de Samuel. El primer versículo es el 1:9, y quiero que por favor usted lea estos versículos rápido conmigo. Son 4, y estos 4 versículos nos dan una característica específica que tiene que ver en cuanto a por qué Elí fracasó como papá. Y yo quiero que usted la lea conmigo. Mire lo que dice la palabra. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Solo quiero que lea ese versículo, téngalo en cuenta. El segundo versículo, 3:2, capítulo 3, versículo 2. Ahora quiero que usted por favor note aquí. Póngale cuidado porque lo voy a preguntar. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Segundo versículo, no sé si ya identificó el común denominador. Tercer versículo, 4:13. 4:13. Ya casi viene. Ya llegó. 4:13, uno atrás, eso. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. No sé si ya pudo identificar hasta aquí el común denominador en la vida de Elí. Y el último versículo para cerciorarnos y afirmar, 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió,
porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Mi hermano, mi amigo, ¿cuál es el común denominador de este papá? A toda hora permanecía como sentado, acostado. Y este versículo nos muestra que era un hombre sedentario. Dice, y murió porque era un hombre viejo y pesado. ¿Sabe cuál fue? Ese fue uno de los comunes denominadores de Elí para ser mal padre, que nunca hizo. ¿Nunca hizo qué? Nada. Nunca hizo nada. Al parecer ni con sus hijos, ni tampoco como sacerdote. Nunca hizo nada. Y escúcheme, estos versículos que acabo de leer nos muestran ese común denominador. Elí no hizo nada para corregir ni para formar a sus hijos, y mucho menos para adorar al Señor. En el contexto, escúcheme, Elí, este hombre, es padre de dos hijos muy desobedientes, muy pecadores, llamados Ofni y Fines. ¿Cómo se llaman? Estos hombres tenían una tarea supremamente importante. ¿Y cuál era? Ser sacerdotes. Cuando le hablo de ser sacerdotes, era que ministraban en el templo del Antiguo Testamento. Eran los encargados de ministrar al pueblo de Dios, de hablarles de parte de Dios, de ayudarles en el perdón de sus pecados, pero eran personas totalmente pecadoras. Y Samuel nace en respuesta de este pecado. ¿Por qué nace Samuel? Porque Dios vio que su templo estaba corrompido, que tanto Elí como sus dos hijos, que eran los sacerdotes, no hacían nada, mantenían haciendo las cosas mal. Entonces Dios levanta a un hombre llamado Samuel. Y a eso se le conoce como la teocracia. Como la teocracia, donde Dios quería levantar sacerdotes, solo que el pueblo tuviera sacerdotes, no reyes, y Samuel nace en respuesta de esto. Pero para entrar como tal, a ver a Elí como papá y por qué fracasó, en esta historia que vamos a estar en el capítulo 2, versículo 12, de ahí en adelante vamos a estar leyendo, le quiero decir que en esta historia de Elí con sus hijos, identifiqué tres áreas, escúcheme rápidamente, tres áreas en las cuales él no los formó. Tres áreas en las cuales él no los corrigió. Tres áreas en las cuales él no los dirigió y por esto fracasó como papá. Y quiero que entonces veamos a continuación tres áreas que tú, papá, escúchame por favor, tú, padre, tres áreas que debes formar en tus hijos si tú no quieres fracasar como papá. Si usted quiere no fracasar como papá, necesita formar estas tres áreas de las cuales yo le voy a hablar esta mañana en sus hijos, en su familia. Quiero que por favor veamos la primera área que tú debes formar en tus hijos para no fracasar como padre. Versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Quiero que por favor leamos, porque aquí se nos relata como tal la historia de los hijos de Elí y de sus aberrantes pecados. Dice así la palabra del Señor. Los hijos de Elí eran hombres ¿qué? Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Siguiente. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Siguiente versículo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Siguiente versículo. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y último versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de ¿quiénes? De los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas ¿de quién? De Jehová. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, encuentro la primera área que todo padre debe formar en sus hijos para no fracasar como papá. Y la primera área es el área espiritual. ¿Cuál es la primera área? Si usted, mi hermano, escúcheme por favor, papá, si usted no quiere fracasar como padre, usted necesita formar el área espiritual en sus hijos. Debe formarla. Y escúcheme, leía a un señor llamado León Battista, que fue un arquitecto italiano, y él dijo lo siguiente: el mejor legado de un padre a sus hijos
es un poco de tiempo cada día. Tremenda frase, ¿no le parece? El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de tiempo cada día. Y hay una frase también conocida dentro del mundo cristiano que dice: la herencia más palpable que dejan los padres a sus hijos es la herencia espiritual. Y le quiero decir, mi hermano, que todo papá que está en este lugar y todo padre que no quiere fracasar debe velar por el crecimiento espiritual de sus hijos. Es una responsabilidad de los padres que trabajen para que sus hijos sean hombres y mujeres espirituales, es decir, que crezcan en su relación con Dios. Y le tengo que decir lo siguiente: hay cosas en este mensaje que no son delegables, porque tristemente los padres hoy en día, la mayoría le delegan la educación de sus hijos a los colegios únicamente, a las iglesias incluso, a las instituciones. Pero hay áreas de la vida de sus hijos donde nadie puede meter mano sino solo usted, si quiere formarlos bien. Y le tengo que decir, mi hermano, que el área espiritual es una de ellas. Escúcheme, los padres deben hacer oraciones incansables, y una prioridad de la oración de los padres debe ser esta. Papá que me está escuchando, le invito a que usted ore todos los días para que su hijo tenga un encuentro personal con el Señor. ¿Amén o no amén? Así como usted hoy adulto, ya después de que, perdónenme la expresión que voy a usar, metió las patas, sufrió, lloró, hizo muchas cosas, y muchos de los que estamos aquí adultos sabemos que muchas de las consecuencias que vivimos fue porque precisamente no tuvimos una buena relación espiritual con Dios. ¿Usted quiere que sus hijos repitan esa historia? Le tengo que decir, mi hermano, mi amigo, que usted y yo debemos orar para que nuestros hijos tengan un encuentro personal por Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no tiene nietos. Amén. Eso que no es que yo oro por mis hijos y ellos serán salvos. Escúcheme, pues chévere que usted ore, pero si ellos no tienen por iniciativa una relación con el Señor, no hay nada. Y le tengo que decir, mi hermano, cuántas equivocaciones de estas estamos evitando si criamos a nuestros hijos en el temor del Señor. Usted sabe, cuando su hijo sea adulto, cuántas veces se va a regresar a agradecerle y le va a decir: gracias papá y mamá por haberme criado en las cosas del Señor, por haberme enseñado que había un Dios y a temerle. Piense cuando usted esté viejito y cuando sus hijos posiblemente ya sean adultos y le agradezcan, cuando ya haya una conciencia más fuerte y fundamentada de la vida, porque eso nos va a pasar y nos ha pasado a todos los adultos que estamos aquí. Nuestros hijos es muy probable que lleguen a la misma conclusión. Y le tengo que decir, fracasarás como padre si no formas el área espiritual de tus hijos. Va a fracasar una cosa de locos. ¿Sabe? En la Biblia, en la cultura judía, específicamente en Deuteronomio capítulo 6, allí encontramos repetidas veces donde el Señor le dice a los adultos: por favor, enséñenle a sus hijos y a los hijos de sus hijos mis mandamientos. ¿Usted por qué cree que Dios hablaba de esto así? Porque Dios sabía que era responsabilidad de los padres formar el área espiritual en sus hijos. Le tengo que preguntar: padres, ¿ustedes oran con sus hijos? Padres, ¿ustedes le leen la palabra a sus hijos? Padres, ¿ustedes realmente desde ya están preocupados por esto? No vaya a decir como dijo una anciana de por allá, que después le digo cómo se llama porque de pronto nos está viendo y me llama la atención. Una ancianita, me acuerdo tanto, ella es de una iglesia y ella nunca llevó a su hijo de pequeño a la iglesia, jamás lo llevó, nunca lo llevó. Y ya cuando él creció y era grande, entonces un día lo invitó y le dijo: vamos a la iglesia, hijo. Y el hijo le dijo: no, yo ya no voy por allá. Y le dijo: ¿por qué? Dijo: porque usted nunca me llevó de niño. Y tengo que decirle una cosa: va a llegar un momento en la vida, esto lo iba a decir más adelante, pero lo digo ya. Va a haber un momento en la vida donde ya los hijos es probable que no obedezcan. ¿Y sabe cuándo va a ser esa edad? Cuando sean jóvenes adultos, como lo era Ofni Finney. Más adelante vamos a entender que Elí quiso corregir, quiso ya intervenir, pero ya era demasiado tarde. Porque nunca lo hizo cuando eran ¿qué? Niños. Y la Biblia habla acerca de esto para los padres jóvenes. ¿Qué les dice Proverbios? ¿Qué les dice? Les dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escúcheme, en este contexto, en estos versículos que acabamos de leer, la falta de formación espiritual los llevó a la tragedia. La falta de formación espiritual. Si retomamos la lectura desde el versículo 12, usted va a encontrar varias cosas que le quiero nombrar rápidamente. La primera, escúcheme, que la ley aprobaba
ciertas costumbres en cuanto a lo que ellos estaban haciendo aquí. ¿Qué estaban haciendo ellos? Cuando la gente llevaba sus becerros para el sacrificio, ellos eran los encargados de ofrecerlo ante Dios. La Biblia registra por allá en Levítico y en Deuteronomio que los sacerdotes tenían derecho de agarrar una parte de lo que las personas llevaban como ofrenda. Pero ¿sabe qué hacían estos vergajos chinos? Se cogían las mejores partes. Es decir, robaban a las personas que venían con sus ofrendas para sacrificarlas delante de Dios. Eso era lo que hacían, para yo resumirle como tal la historia. Además de esto, la Biblia también nombra, más o menos en el versículo 15 que leímos, habla de la grosura. Y esa grosura es la grasa del animal. Y según la ley, la grasa del animal era algo que se quemaba especialmente para Dios. Nadie podía echarle mano. Estos vergajos que hacían, se cogían la grasa para ellos. Es decir, violaban todas las leyes sacerdotales, y ellos como sacerdotes, el pueblo no les decía nada. Pero hay algo tremendo en este pasaje, y quiero que coloques únicamente el versículo 12. Y yo quiero que usted lo note. Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de quién. Y eran sacerdotes. Y eran los que ministraban, pero no tenían ningún conocimiento de quién. ¿Quién debía ser quien los formara en ese conocimiento de Jehová? El papá era el sacerdote de sacerdotes. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que ellos no tenían ningún conocimiento de Dios. Aquí Elí comenzó a fracasar como padre porque nunca formó a sus hijos en el área espiritual. Nunca les enseñó, nunca les dijo cómo ser sacerdotes, nunca les dijo a quién estaban honrando con las ofrendas. Y escúcheme, papá, que está aquí esta mañana, le tengo que decir de parte de Dios: por favor, forme el área espiritual en sus hijos. Y hágalo desde que son bebés. Hágalo incluso, no sé, pero si hay alguna mujer embarazada aquí, hágalo desde que está embarazada. Comiéncele a enseñar a sus hijos desde niños. Escúcheme, el temor de Dios. ¿Sabe cuántas cosas le está evitando usted como papá en la vida de ese niño si crece temiendo a Dios? Aún el proverbio que leíamos, que habla aconsejando a los papás, que les dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe qué es lo que está prometiendo el texto? Está hablando: si tú como padre formas a tus hijos desde pequeños en el área espiritual, puede que un día se aparten. Puede que un día, cuando llegue la adolescencia, cuando llegue esa edad difícil, cuando llegue esa edad joven adulto, ese momento puede que se aparten. Pero te prometo algo, dice la Biblia: cuando fuere viejo no se apartará de él, volverá a los caminos. Y eso es una promesa de Proverbios impresionante. Impresionante, porque sabe, el chino, aunque quiera descarriarse en algún momento de la vida, siempre va a tener aquí en su mente y en su corazón que desde niño le enseñaron de Cristo. Y no va a estar tranquilo. Y al menos allá, cuando esté allá por allá en la inmunda, al menos se va a acordar que usted oraba con él. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer? Va a orar. Y así sea solo, va a levantar una oración: Señor, perdóname, yo conozco de ti desde que era niño. Y sabe, acá hay una gran garantía. Pero le tengo que decir, mi hermano, por favor, forme a sus hijos en el área espiritual. Esa área no se le delega a nadie. Claro, trabajemos mancomunadamente con la iglesia, con la pastoral de niños. Aquí les hablamos de la palabra los días sábados a las 3 de la tarde. Les hacemos canciones, hay una clase, hay una lección. Qué lindo es esa formación. Pero ¿sabe? Esa formación principalmente corresponde ¿a quiénes? A los papás. Hermano y amigo, ¿usted ora por sus hijos para que tengan un encuentro personal con Dios? Ore y no descanse hasta que usted vea eso cumplido. Le tengo que contar una historia para pasar al segundo rápidamente, al segundo principio, a la segunda área que todo padre debe formar. Recuerdo mucho la historia de un señor, de un muchacho, bueno, ya hoy en día se hace un señor viejo, pero hace muchos años su mamá se convirtió en una mujer cristiana y ella lo había formado en los caminos de Dios. Y él, de repente, en su etapa de adolescencia, él se aparta de Cristo y se apartó de una forma impresionante. Esta mujer ora por su hijo, clama a Dios por su hijo, y llegó un momento de la vida donde ella ya era anciana, él ya era adulto, y ella seguía clamando por su hijo, y él todavía no había vuelto a los caminos de Dios. De repente, un día ella enferma gravemente y ella fallece. Ella muere. Y más o menos
un mes, 2 meses después de su fallecimiento, él vuelve a los caminos del Señor. Y cuando él regresa, recuerdo tanto que él decía: ¿cómo me hubiera gustado que mi mamá hubiese visto hecha la oración que tanto hacía? ¿Cómo me hubiese gustado que ella hubiese visto que yo me reconcilié con Dios y que hoy en este momento me he reconciliado con Dios y soy un hombre de Dios? Pero sabe, en medio de esa historia que le cuento, que la recuerdo frecuentemente, escúcheme, encuentro que las oraciones son eternas. Y aún si esta mamá falleció, Dios respondió su oración. ¿Amén o no amén? Por eso, papá y mamá que está aquí, no delegue a nadie la formación espiritual de sus hijos. Si usted hizo bien el trabajo desde que eran niños, escúcheme, aunque si hay alguien aquí que tenga sus hijos adolescentes o adultos y están apartados de Dios, recuerde la promesa de Proverbios. Le voy a dar la cita: Proverbios capítulo 22 versículo 6. Allí la palabra dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escúcheme, esa formación espiritual pertenece a los padres. Y el versículo 17, para pasar al segundo punto, el versículo 17 habla de esto: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Si vamos a investigar la vida de estos dos pelados, que eran supremamente pecadores, la raíz venía desde que eran niños, porque no tenían conocimiento de Dios. Y ahí influenciaron sus padres. Indiscutiblemente Dios un día a los que somos padres y a los que somos hijos nos pedirá cuentas por serlo. Papás que están aquí, que van a presentar a sus niños, por ser padres hoy, Dios un día les va a pedir cuentas por ser padres. Y algo que Dios quiere de usted y le va a demandar es que haya formado a sus hijos en el área espiritual. ¿Amén o no amén? Escúcheme, estos hijos eran personas que no conocían de Dios. Estos hijos tenían una relación, o su oficio era una costumbre, dice el versículo 13. No tenían ningún respeto por el Señor, violaban las leyes de Dios y rompían sus mandamientos. Y además de esto, no honraban ni adoraban a Dios. Dice el texto 17 que dice: porque los hombres menospreciaban las ofrendas, no adoraban al Señor. Escúcheme, mi hermano, esa responsabilidad principalmente es de los papás. Forma a tus hijos en el área espiritual. Amén. Segunda área que debes formar en tus hijos para que no fracases como padre. Versículo 22. Dice la palabra de Dios. Quiero que usted, por favor, hasta el 25 vamos a leer. Dice así: pero Elí era ¿qué? ¿Qué era ya? Muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 25. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, ¿no qué? ¿Qué pasaba con los pelados? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos ¿qué? Duro. ¿No le parece? Y en este versículo encuentro, en estos versículos encuentro la segunda área que tú debes formar como padre en tus hijos para que no fracases. La primera, el área espiritual. La segunda, el área moral. ¿Cuál es la segunda? Dígale que está a su lado: el área moral. Escuché de un hombre llamado Marcos Cicerón. Dijo así: estos son malos tiempos. Y eso que ese señor vivió hace muchos años. Dijo así: estos son malos tiempos. Los hijos han dejado de obedecer a sus padres y todo el mundo escribe libros. Tremendo, ¿no? Lo que gran literatura que uno encuentra hoy en día es cómo criar a sus hijos. ¿Sí sabía usted? Hasta dentro del mundo cristiano. Y él piensa y dice: toda esta literatura es porque estos son malos tiempos y porque los pelados no obedecen a quienes, a sus padres. Y escúchame lo que le voy a decir. Esta frase es muy acorde a nuestros días. Es muy acorde a nuestros días. Padres, escúchenme lo que les voy a decir.
otra frase interesante que encontré. Escúchenme esto. Padres, ahórrenle las lágrimas a sus hijos, educándolos bien moralmente, con el fin de que lloren abundantemente en sus tumbas. ¿Se la cogió? Otra vez la digo, ¿vale? Padres, ahórrenle las lágrimas a sus hijos, educándolos bien moralmente, con el fin de que lloren abundantemente en sus tumbas. ¿Sabe? Definitivamente les ahorraremos muchas lágrimas de dolor a nuestros hijos en el camino si los educamos espiritualmente y, un segundo principio, moralmente. ¿Amén o no amén? Hay una verdad, y es que muchas son las lágrimas de dolor que le vamos a evitar a nuestros hijos, padres, si los educamos bien moralmente. ¿Cuántos de nuestros hijos, jóvenes, adolescentes y adultos, lloran y lloran y lloran porque son personas inmorales, porque cometen muchas embarradas, porque hacen las cosas mal? El área moral, ¿a qué se refiere o de qué está compuesta? Está compuesta por el conjunto de normas, valores, principios que se consideran buenas para dirigir o para juzgar el comportamiento de una persona. Escúcheme, la responsabilidad de formar los valores más básicos o importantes en los hijos es de los padres. Me refiero a valores como el respeto, la honestidad, el amor, la humildad, la amabilidad. ¿Usted forma a sus hijos moralmente? ¿Usted está criando personas de bien? ¿Usted les está enseñando a sus hijos que no tienen que ser dueños de lo ajeno? ¿Usted forma a sus hijos que sean personas honestas, sinceras? ¿Usted forma a sus hijos que amen al prójimo? ¿Usted forma a sus hijos para que sean compasivos? ¿Usted forma a sus hijos para que sean amables, para que sean personas de bien? Le quiero preguntar, papá que está aquí, ¿qué clase de hijos usted le quiere entregar a la sociedad? Si tú quieres entregarle buenos hijos a la sociedad, debes preocuparte por el área moral de ellos, que sean personas morales, no inmorales. ¿Amén o no amén? Se hizo un estudio de los grupos al margen de la ley en Colombia y se descubrió que la mayoría de personas que pertenecen a grupos al margen de la ley de Colombia fueron personas que crecieron sin papá o sin mamá. Personas que no sienten nada al matar a otra persona. La mayoría de esas personas crecieron sin papá y sin mamá. Nunca se fue formada la parte moral, los principios, los valores. Y escúchame lo que le voy a decir. Muchos de los comportamientos de los hijos reflejan la crianza de sus padres. Cuando vemos hijos caprichosos, cuando vemos hijos egoístas, cuando vemos hijos envidiosos, refleja la crianza de esos padres. ¿Qué valores le está sembrando? Todos creo que concordamos en este salón de que los hijos, cuando se crían, escúcheme, siendo malcriados, siendo caprichosos, no se están creando buenos hijos. Y le tengo que decir que tenga cuidado. Y una vez más le digo, no delegues la formación moral de tus hijos a las instituciones. No delegues, escúcheme, la formación moral de tus hijos al internet. Porque hoy en día el internet juega una mala pasada a muchos. Y si usted no los cría, el internet y la sociedad está listo para criarlos. Así que le quiero invitar, mi querido hermano y papá, que críe a sus hijos moralmente. Un padre debe visualizar desde que sabe que es papá y mamá la formación de buenos valores en su hijo. No le enseña a su hijo a ser egoísta. No le enseña a su hijo a ser mentiroso. La típica, golpean la puerta, abre el niño. ¿Está su papá? Va. Es fulanito, dígale que no estoy. Y el niño va. ¿Qué me dice mi papá que no está? La típica, enseñándole a sus hijos a ser ¿qué? Mentirosos. Le tengo que decir una cosa, mi hermano. A la hora de formar el área moral en los hijos, la alcahuetería es la peor enemiga. Si usted quiere formar hijos mal, alcahuetéeles todo y verá. Papás y mamás, si usted quiere formar hijos de mala reputación en la sociedad, ponga a sus hijos en contra de su papá. Si usted quiere formar hijos de mala reputación en la sociedad, papás, pongan a sus hijos en contra de su mamá.
y verá que tendrá hijos malos en la sociedad, personas antivalores. Por eso le quiero decir, en lo que más se tiene que poner de acuerdo papá y mamá, aún en las diferencias sentimentales, porque para nadie es un secreto que hoy en día existen muchas mamás solitas o papás solos, porque por las cosas de la vida, por las situaciones, no pudieron convivir con papá, con su esposo. Aún así, escúcheme, piense en el bienestar de sus hijos. No es posible que usted los ponga en contra del otro porque usted tenga rabia o egoísmo en su corazón. Todo hijo debe saber que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y a madre. Es a los dos. Y el texto no dice al que haya sido mejor papá, no, dice a papá y a mamá. Y es algo que usted y yo debemos saber. Fracasarás como padre si no formas el área moral en tus hijos. Quiero preguntar nuevamente, ¿qué clase de hijos que le quieres entregar a la sociedad? Me llamó la atención al leer la historia de un hombre que fue sentenciado a la silla eléctrica. Un hombre que fue sentenciado a la silla eléctrica en Estados Unidos porque cometió muchos delitos muy fuertes, muy aberrantes en su vida. Lo capturan y la sentencia del juez fue la silla eléctrica, la muerte. Ese día de la sentencia, cuando le sentenciaron a la silla eléctrica, estaba mamá presente. Estaba mamá presente de este hijo. Entonces le preguntan a mamá y le dicen: mamá, su hijo acaba de ser sentenciado a la silla eléctrica. Si usted pudiera devolver el tiempo, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Sabe qué respondió esta mamá? Dijo: no sé por qué mi hijo es ese delincuente que es hoy en día. Si yo le di palo. ¿Sabe qué haría yo? Dijo esa mamá. Si pudiera devolver el tiempo, le daría más palo. ¿Usted cree que esa era la solución? En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, escúcheme, la falta de formación moral los llevó a la tragedia. ¿Por qué razón? Ovni y Fines eran, versículo 23, dice 22, perdón, dice la Biblia que estos sinvergüenzas además dormían con las mujeres que iban a orar al templo. Las obligaban muchas veces a acostarse con ellos. Cometían inmoralidad sexual dentro del templo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué me habla este texto? De que nunca fueron formados moralmente. Eran hombres machistas, inmorales con las mujeres. Dice el versículo 24 que Elí les dijo que hacían pecar al pueblo. Eran personas que procuraban el mal de otras, personas antivalores. Eran irrespetuosos, groseros y altaneros. Además de esto, eran consentidos. Y le tengo que decir, Elí está en estos versículos. En el versículo 23 dice que él oía todo lo que ellos hacían y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de vuestros malos procederes. Y versículo 24 les llama la atención, ¿no? No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo hago, lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Escúcheme, Elí quiere llamar la atención, pero es demasiado tarde. ¿Es demasiado qué? Y escúchenme, dice la Biblia que ya era un anciano en este punto de la vida. Papás, si ustedes no llaman la atención a sus hijos cuando sean niños, cuando usted vea un comportamiento mal, no espere llamarle la atención cuando ya sean adultos o jóvenes. Ya va a ser muy berraco que les obedezcan. Hablaba con una mamá de estos días que tiene ya su hijo como de 15, 17 años, que se comportaba mal. Y yo le dije: ¿quiere que le diga una cosa? Aquí ya el palo no sirve. Ya, por mal palo que le quiera dar, ya no. Ya hay que entrar a formar de una manera distinta. Ya hay que entrar a formar de una manera distinta. Y sabe, yo lo puedo ver en mi familia. Yo recuerdo mucho cómo era mi papá conmigo cuando yo era niño, cuando yo estaba en casa. Pero el día que yo me fui de casa hasta el día de hoy, la relación entre nosotros cambió. Y él ya no es conmigo como era antes. Él ahora me sugiere, me dice: venga, y si hace esto, y por qué tal cosa, y ta.
¿Sabe por qué? Porque él sabe que ya a este momento de la vida, si me ve cometiendo una equivocación, ya el palo no va a servir. Ya él me sugiere. Y le tengo que decir, mi hermano, que aquí Elí quiso meter mano, pero ya era ¿qué? Demasiado tarde. Papás, esto es una realidad y está en la Biblia. Y le quiero decir que a Elí, al parecer, versículo 25, o bueno, aquí, versículo 24, le importaba más el qué dirán, la fama, que sus propios. Terrible. Terrible esta verdad. Y en el versículo 25, para pasar al tercero y último, versículo 25, habla de que ellos ya no oyeron. Y debe ser muy duro para un padre ver que sus hijos ya no se quieren enderezar. Debe ser muy triste, muy duro para un papá ver que sus hijos están descarriados y que no se quieren enderezar. Escúcheme, si ustedes como padres hacen un buen trabajo, tranquilos, Dios se va a encargar del resto. ¿Amén o no amén? Por eso cumpla con su trabajo como papá. Porque también le tengo que decir esto, y para los papás que están aquí que tienen niños bebés o aún pequeñitos, no existe una fórmula que diga que de padres buenos salen hijos buenos o que de padres malos salen hijos malos. Conozco padres muy buenos con hijos muy terribles. Conozco padres muy malos padres con hijos buenos. No existe una fórmula. Por eso haga su tarea bien hecha y haga lo que Dios quiere que usted haga como papá. Dios le garantiza bendiciones en el camino. ¿Amén o no amén? Y para pasar al tercer punto, quiero decirle, padre, no fracases. Forme a sus hijos en el área moral. Enséñele valores. Hasta aquí hemos visto dos áreas que todo padre debe formar en sus hijos para no fracasar: el área espiritual y el área moral. La última área y también muy importante, versículo 27. Vamos a leer rápidamente estos versículos hasta el 34 rápidamente. Dice así: Jehová, 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Le está hablando Dios a Elí. ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Siguiente versículo. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y último versículo: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Dos funerales en un mismo día. Tremenda historia, ¿no le parece? Y aquí encuentro la última área que todo padre debe formar en sus hijos para ser un buen padre y para no fracasar. Primero el área espiritual, segundo el área moral, y el tercero, escúchame, el área vocacional. ¿El área qué? Dígale que está a su lado: el área vocacional. Napoleón Bonaparte, estadista francés y militar, dijo: el porvenir y el futuro de los hijos en su mayoría es obra de sus padres. Amén.
El porvenir y el futuro de los hijos, en su mayoría, es obra de sus padres. Y me hace pensar esta frase en el Salmo 127, cuando el Señor hace allí una figura literaria para hacer entender lo que son los hijos y lo que son los padres. Dice ese Salmo, más o menos en el versículo 3, 4 y 5, dice 4, porque solo creo que tiene 4 versículos. Dice el Salmo que los padres son valientes guerreros y que los hijos son flechas. ¿Ha escuchado usted en alguna oportunidad predicamos de eso aquí en la iglesia? Que son saetas en las manos del valiente. Y escúchame lo que le voy a decir. Esa frase es muy parecida, o esa verdad, a una frase interesante. Otra frase: el hacer del padre por sus hijos es haber hecho por sí mismo. El hacer del padre por sus hijos es haber hecho por sí mismo. Y escúcheme, esto es una gran verdad, porque una de las verdades y una de los principios que debe hacer un papá por sus hijos es proyectar a que los hijos sean más grandes que él. ¿Amén o no amén? A que sus hijos lleguen más lejos de lo que usted como papá pudo llegar. Es una responsabilidad de los padres a que vocacionalmente sus hijos lleguen más lejos de lo que sus papás llegaron. Padres, hay que orar desde muy temprana edad por la vocación a la cual se dedicarán sus hijos en la vida. ¿Amén o no amén? ¿Usted quiere tener hijos productivos? ¿Sí o no? ¿O quiere tener hijos vagos ahí que no hacen nada? Usted debe preocuparle como papá el área vocacional de sus hijos. Y cuando hablo del área vocacional me estoy refiriendo a qué se dedicarán en la vida, qué serán. Y lo más grande que puede ser un hijo es ser hijo de Dios, ¿ok? Nunca le diga a sus hijos: estudie para que sea alguien en la vida. Un hijo no es alguien en la vida porque estudia. Un hijo es alguien en la vida porque tiene el Señor Jesucristo en su corazón. ¿Amén o no amén? Sin embargo, el área de productividad vocacional, profesional, es un área muy importante, la cual los padres deben velar por sus hijos. Escúcheme, uno de los deseos de todo hijo es que sus padres o sus padres lo apoyen en sus sueños, ¿verdad, hijos? Eso es una alegría muy grande en el corazón. Padres, no sean matasueños de sus hijos. Porque hay papás que se encargan de matarle los sueños a sus papá, yo me quiero dedicar a tal cosa. Eso no sirve. Eso busque una carrera que le dé plata. Escúcheme, papás, no sean matasueños de sus ¿qué? De sus hijos. Si como padres forman y educan moral y espiritualmente a sus hijos, los están preparando, mis queridos hermanos, para grandes vocaciones en Dios. ¿Amén o no amén? Escúcheme, forma de asegurar el futuro vocacional de sus hijos, no hay como la dirección de Dios. Dios asegura tener propósitos gloriosos con nuestros hijos. Y esos propósitos se convierten, escúcheme, se convierten en vocaciones impresionantes en la vida. Leía la historia de un señor llamado Thomas Alva Edison. ¿Sabe cuál fue ese señor? Un inventor, un gran inventor, un gran inventor. Gracias a él tenemos eso que se llama bombillo. ¿Sí sabía usted? Él fue uno de los que inventó el bombillo y otros inventos hizo. Pero en su historia hay algo particular que me llamó mucho la atención. En su biografía dice que cuando él tenía alrededor de 8 años, él no era muy buen estudiante destacado en su colegio. Y su historia dice que un día el profesor le mandó una nota, él no sabía leer, se la da a él y si él se la tiene que llevar a la mamá. Y cuando llega allá donde la mamá abre la nota y la nota hablaba y decía: su hijo queda expulsado de esta institución porque su hijo no es inteligente, es bruto. Así, algo así decía la nota. ¿Y sabe qué hizo esta mamá? El niño llorando, Thomas Alva Edison siendo niño, le dice: mamá, ¿qué dice la nota? Y ella le dice: aquí esta nota, hijo, dice que tú tienes una mente brillante, que eres un hijo, que eres una persona que va a llegar muy grande en la vida, y por lo tanto el profesor me sugiere que yo misma te eduque porque la institución no tiene los suficientes profesores para que te enseñen. ¿Qué sentiría el profesor cuando Thomas Alva Edison se volvió el mejor inventor del mundo? ¿Sabe quién estuvo detrás de la vocación de este hombre? Su mamá. Papás, impórtenle la vocación de sus hijos.
Fórmelos para que lleguen lejos, alto en Dios, en la vocación. Qué rico que nuestros hombres y mujeres cristianas del mañana sean los empresarios de la sociedad, sean los que den empleo, sean nuestros alcaldes, sean las personas de renombre de la sociedad. ¿Amén o no amén? Escúcheme, ahí influyen los padres. Y en el contexto, para ir terminando, en estos versículos que leímos, la falta de formación vocacional los llevó a la tragedia. La profecía que acabamos de leer, y no la vamos a volver a leer porque es un poquito larga, que Elí está recibiendo del hombre de Dios, del profeta de Dios, siendo el sacerdote, es la siguiente. Se la resumo en esto. Escúcheme: que Dios quitaría a sus hijos y a su descendencia la vocación de ser sacerdotes. Elí era sacerdote, sus hijos eran ¿qué? ¿Y sabe qué hace Dios? Por la maldad corta ese linaje. Ya de aquí para adelante ninguno va a ser sacerdote. Voy a levantar a otro de otra familia, se llama Samuel. ¿Sabe? Dios cortó la linda vocación del sacerdocio en el linaje de Elí. Cortó esa vocación. Y es algo tremendo que el texto nos enseña. Dios reclama a Elí el mal comportamiento de sus hijos. Dios le recalca que ha fracasado como padre. Dios sentencia a muerte por el área espiritual, por el área moral y por el área vocacional, no solo de estos dos hijos, sino de toda una generación y de toda una familia. ¿Amén o no amén? Qué duro. Fracasarás como padre si no formas el área vocacional en tus hijos. Cuidado, padres, con honrar más a los hijos que a Dios. Porque si usted notó, y ese sí quiero que lo leamos, por favor. Si usted notó el versículo 29, allí el reproche de Dios contra Elí: y has honrado a tus hijos más que a mí. Y eso es algo que un papá no puede hacer. Papá, tú no puedes honrar más a tus hijos que a Dios. Tú no puedes pecar, papá, delante de Dios por querer salvar a tus hijos, por querer evitarles a tus hijos los sufrimientos. Tú no puedes ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso le tengo que decir que lo mejor que usted puede hacer como padre es entregarle sus hijos a Dios. Era culpa y responsabilidad de este padre. Estos hijos que despreciaban a Dios, en estos textos se nos muestra que empezó desde el papá, porque el papá despreció a Dios el día que los puso por encima, el día que no les dijo nada para no tener pleitos. Hay padres que no corrigen a sus hijos porque el chino se pone bravo. Hay papás que le tienen miedo a sus hijos. Ay, no le diga nada porque se va de la casa. Pues que se vaya, perdóneme la expresión. Perdóneme que le diga así. Pero usted no puede alcahuetear el pecado en sus hijos, y mucho menos si se comportan mal. ¿Amén o no amén? Es duro, yo sé que es duro, pero ahorita le voy a hablar de un versículo que Dios le va a dar a los papás de este día. Para ir terminando, quiero decirle que no permitas que tus hijos divaguen por la vida por no haberlos formado vocacionalmente, por no haberlos enseñado a ser productivos. Yo le agradezco mucho a Dios por mi formación en el campo, porque en el campo lo ponen a uno a trabajar, papá. Lo ponen a voltear. ¿Y sabe qué pasa? Uno se forma una persona responsable y trabajadora de alguna manera. Y sí, yo hacía caras y no me gustaba cuando me levantaban a las 5 de la mañana para ir a traer las vacas a ordeñarlas. ¿Usted cree que a mí me gustaba? No. Un día, con mucha sinceridad, mi papá, estábamos los dos trabajando, y me dice él: yo sé que usted quiere que llueva. Así me dijo. Y yo le dije: ¿por qué? Dijo: porque cuando uno es chino, uno quiere que llueva para irse para la casa, para no trabajar. Y escúcheme, después, con el tiempo, uno agradece. Forme a sus hijos trabajadores. No los enseñas: ay, es que el niño, perdóneme, ese niño después va a crecer y se va a convertir en un hombre con barba y un vago que no va a hacer nada porque usted le alcahueteó. Muchos padres, después de que sus hijos se vuelven adolescentes y crecen y son personas tristemente perezosas que no hacen nada, ¿sabe en qué concuerdan? Que cuando eran niños ni la loza los mandaban a lavar. Póngale tareas y responsabilidades a sus hijos y los formará hijos de bien para la sociedad. ¿Amén o no amén? No vaya a abusar tampoco, ¿no? Pero fórmelos. Padres, luchen para que sus hijos lleguen a donde ustedes no pudieron llegar. ¿Amén o no amén? Padres,
Formemos a nuestros hijos para que vivan eternamente. Formémoslos para que vivan ¿qué? Eternamente, en el temor del Señor. Padre, no fracase. Forme a sus hijos en el área vocacional. Y para terminar, quiero que podamos ver un video. No sé si tienen sonido, sí. Quiero que por favor usted vea el siguiente video rápidamente. Vamos a apagar la luz y quiero que usted le ponga mucha atención a este video. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentarán los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del Zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas, que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales.
Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.